Imagínate por un momento que estás viajando atrás en el tiempo, unos 3000 años atrás, caminando bajo el ardiente sol de Canaán. Frente a ti se alza una ciudad que parece imposible de conquistar, un lugar que ha hecho historia, un nombre que todavía hoy resuena en la memoria de la humanidad: Jericó. No estamos hablando de un pueblito escondido en el desierto, ni de una aldea de barro olvidada. No, Jericó era un símbolo de poder, riqueza y orgullo humano. Una ciudad que se levantaba firme y desafiante, con muros que parecían tocar el cielo. Se dice que sus murallas eran tan anchas que hasta 2 carros podían correr sobre ellas. Imagínate eso, una muralla tan sólida que servía no solo de defensa, sino hasta de camino. Desde lejos, los viajeros que se acercaban podían ver cómo brillaban las antorchas en lo alto de los muros, marcando el contorno de una ciudad que se creía intocable. Las puertas de Jericó eran enormes, hechas de madera reforzada con hierro y bronce. Al caer el sol, se cerraban con un estruendo que se escuchaba en toda la ciudad. Nadie entraba, nadie salía, salvo que los guardianes lo permitieran. Era como si Jericó respirara a su propio ritmo, un latido poderoso, autosuficiente, seguro de sí mismo. Ahora quiero que uses tu imaginación. Camina conmigo por las calles de Jericó. Siente el bullicio de los mercaderes que llegan desde tierras lejanas. Algunos traen caravanas cargadas de especias aromáticas, canela, incienso, mirra. Otros llevan telas teñidas de púrpura, vasijas de bronce, herramientas de hierro. El mercado central es un espectáculo de colores, olores y voces mezcladas. Hombres gritan, ofreciendo su mercancía. Mujeres negocian el precio de la harina y niños corretean entre los puestos, riendo y jugando. En cada esquina, los soldados vigilan con lanzas brillantes y armaduras que relucen bajo el sol. Están entrenados, orgullosos de pertenecer al ejército de una ciudad que, según ellos, nunca será derrotada. Cada guardia tiene la mirada firme, como si dijera: aquí nadie nos toca, aquí nadie entra si no lo permitimos. Pero Jericó no era solo comercio y soldados. La vida cotidiana mostraba contrastes muy marcados. Los nobles vivían en casas amplias, construidas con piedra y barro cocido, adornadas con patios interiores, fuentes pequeñas y jardines. Tenían sirvientes que les atendían, banquetes donde corría el vino y la música de flautas y tambores alegraba las noches. En cambio, los jornaleros vivían en chozas más humildes, hechas de adobe y techos de paja. Se levantaban con el amanecer y trabajaban hasta que el sol caía. Cargaban agua del río, cultivaban trigo y cebada, recogían dátiles de las palmeras y cuidaban a los animales. Eran el motor silencioso de la ciudad, aunque casi invisibles para los poderosos. Si caminamos un poco más, veríamos talleres donde artesanos trabajaban sin descanso. El sonido del martillo sobre el metal resonaba mientras forjaban armas y herramientas. El olor del barro fresco llenaba los pequeños talleres de alfareros que moldeaban vasijas y jarras. Los carpinteros tallaban muebles y los tejedores elaboraban mantos finos que luego se vendían a precios altos en el mercado. Pero lo que más llamaba la atención era el orgullo de Jericó en sus templos. La ciudad estaba llena de altares levantados a dioses paganos. Estatuas de piedra y madera representaban figuras de fertilidad, de la lluvia, del sol, de la guerra. Día y noche, sacerdotes ofrecían sacrificios, animales, cereales, vino y en algunos casos incluso sacrificios humanos. Todo para pedir protección, abundancia y victoria. Jericó era una ciudad que confiaba más en sus ídolos y en la fuerza de sus muros que en el Dios verdadero. Y esa confianza, aunque parecía firme, era como un castillo de arena frente a la marea. Mira la escena conmigo. Al atardecer, las calles se llenan de vida. Los comerciantes cuentan sus ganancias, los niños siguen jugando, los nobles disfrutan de banquetes. El humo de los sacrificios se eleva desde los templos, mezclándose con el aire cálido del desierto.
y en lo alto los soldados caminan sobre las murallas convencidos de que nada ni nadie podrá derribarlas. La ciudad entera respiraba orgullo. Un orgullo que sin saberlo estaba a punto de enfrentar al Dios del cielo y de la tierra. Pero antes de que lleguemos a ese momento de gloria y derrumbe, quiero que entiendas algo. Jericó no era solo un lugar físico. Jericó representa todo aquello en lo que el ser humano confía fuera de Dios. Sus murallas eran símbolo de seguridad humana, de riquezas, de ídolos. Una ciudad blindada por fuera, pero vacía por dentro. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces levantamos muros en nuestra propia vida? Muros de orgullo, muros de miedo, muros de pecado. Creemos que esos muros nos hacen fuertes, pero en realidad nos separan de Dios. Jericó hace 3000 años era la imagen perfecta de eso, una fortaleza humana frente a la grandeza de Dios. Y aunque los habitantes de Jericó no lo sabían, el destino de su ciudad ya estaba escrito. Sus murallas, por más altas y anchas que fueran, pronto serían historia. Porque cuando Dios decide actuar, ningún muro, por fuerte que parezca, puede resistir. Así comenzaba la vida en Jericó. Un lugar de comercio, de riqueza, de ídolos y de murallas inexpugnables. Una ciudad orgullosa que vivía confiada en sus propias fuerzas, pero que estaba a punto de conocer la fragilidad de todo aquello en lo que confiaba. Jericó, la ciudad de los muros. Una ciudad que parecía eterna, pero que estaba a tan solo un paso de convertirse en un recuerdo, en una lección eterna para todos los tiempos. Ahora que ya conocemos la grandeza de los muros de Jericó, déjame llevarte un poco más adentro. Vamos a recorrer sus calles, a escuchar sus sonidos, a sentir sus aromas. Porque para entender cómo vivía esta ciudad, no basta con mirar sus murallas, hay que mirar a la gente que la habitaba. La vida en Jericó giraba en torno a 3 cosas principales: el comercio, la agricultura y la religión. Todo lo que sucedía en sus calles estaba marcado por esos 3 pilares. Desde muy temprano, antes que el sol terminara de asomarse por el horizonte, ya los campesinos salían a trabajar. Con azadas y arados rudimentarios, iban preparando la tierra que alimentaba a toda la ciudad. Cultivaban trigo, cebada, lentejas, garbanzos. Si te acercabas, podías ver a mujeres recogiendo espigas y poniéndolas en grandes canastos de mimbre. Los campos de dátiles eran una riqueza especial de Jericó. Se decía que los dátiles de esa región eran de los más dulces y apreciados. Los campesinos subían a las palmeras, amarraban racimos enteros y los bajaban con cuidado, porque esa fruta no solo alimentaba, también se vendía en otras tierras. Había además huertos de higos, granadas y viñedos. El vino era parte del día a día. En las mesas de los ricos siempre había una jarra de vino y hasta en las casas más humildes solía haber al menos un poco de uvas fermentadas. El agua venía de manantiales cercanos, porque Jericó tenía una ventaja increíble. Estaba en un oasis en medio del desierto. Esa agua mantenía verdes los campos y por eso la ciudad era tan próspera. Ahora vamos al centro, el mercado. Ese lugar era el corazón palpitante de Jericó. Ahí se encontraba de todo. Mercaderes que llegaban con caravanas desde Siria o Egipto, trayendo perfumes, telas finas, piedras preciosas. Artesanos locales que ofrecían vasijas, platos, lámparas de aceite, armas, sandalias de cuero. Vendedores de especias que llenaban el aire con olores a comino, canela, incienso. El bullicio era impresionante. Voces gritando precios, discusiones sobre el valor de un saco de trigo, risas de los niños correteando entre los puestos. Había trueque, claro. Muchos no tenían monedas, así que intercambiaban. Un cordero por un saco de harina, un manto por una vasija, un racimo de dátiles por un poco de aceite. En las esquinas se veían músicos callejeros tocando flautas, tambores y arpas pequeñas. Algunos se ganaban unas monedas con canciones alegres, otros contaban historias antiguas para atraer público. Y no faltaban los mendigos. Siempre había algunos sentados junto a las puertas o en las sombras, extendiendo la mano,
esperando que alguien les diera un pedazo de pan o una moneda. Pero Jericó no solo era comercio y campo, la religión estaba en cada rincón. Y no hablamos de la fe en el Dios verdadero, sino en una multitud de ídolos. La ciudad tenía templos y altares donde se adoraban dioses de la lluvia, del sol, de la fertilidad. Había imágenes talladas en piedra y madera, algunas cubiertas de oro o plata. En esos lugares, los sacerdotes ofrecían sacrificios constantemente. Toros, cabras, aves. El humo subía al cielo y el olor de la carne quemada impregnaba el ambiente. Creían que mientras hicieran sacrificios, sus campos serían fértiles y sus muros indestructibles. Pero lo más impactante era que, en algunos rituales, se ofrecían sacrificios humanos. Sí, vidas inocentes eran entregadas en nombre de ídolos que en realidad no podían oír ni responder. Esa era la oscuridad que se escondía detrás del brillo de Jericó. Si nos metemos en una casa común, encontraríamos familias numerosas viviendo en espacios pequeños. Las viviendas estaban hechas de adobe, con techos planos, donde muchas veces se dormía en las noches más calurosas. Las mujeres pasaban gran parte del día moliendo grano en molinos de piedra, cocinando pan, preparando tejidos. Los hombres, cuando no estaban en el campo, trabajaban en talleres o en reparaciones. Los niños ayudaban en todo. Unos cuidaban cabras, otros traían agua, otros aprendían los oficios de sus padres. En las casas de los ricos, en cambio, todo era distinto. Había sirvientes que lo hacían todo. Sus hijos aprendían a leer, a escribir en tablillas de barro y hasta recibían enseñanzas de comercio o estrategia militar. Mientras tanto, los padres hacían banquetes con vino, carnes, música y danzas. La desigualdad era clara, pero todos compartían la misma ciudad, los mismos muros, la misma seguridad aparente. La vigilancia constante. Jericó era una ciudad cerrada. Sus puertas eran vigiladas día y noche. Los guardias se turnaban en las murallas, siempre atentos a cualquier movimiento extraño. El sonido de los cuernos resonaba cada vez que se cerraban las puertas al anochecer. Ese sonido fuerte y grave hacía temblar el aire. Era como un recordatorio. Aquí empieza Jericó, aquí termina el mundo exterior. Los habitantes se sentían protegidos. Creían que nada ni nadie podía derribar sus muros. Sus soldados entrenaban, sus líderes planificaban, y la gente vivía confiada, sin imaginar que la verdadera amenaza no vendría con arietes ni catapultas, sino con el poder invisible del Dios de Israel. Y hasta aquí hemos recorrido cómo se vivía en Jericó, entre el trabajo, el comercio y la religión. Pero antes de seguir con lo que viene, quiero hacerte una pausa especial. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Inspiración Cristiana. Aquí seguimos explorando la Biblia como nunca antes, con historias que te harán reflexionar y fortalecer tu fe. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene en el próximo capítulo, porque lo que ocurrirá en Jericó te sorprenderá. En medio de toda la grandeza y el bullicio de Jericó, había un rincón donde la vida se sentía distinta. No tenía la elegancia de los palacios ni la solemnidad de los templos. Era un lugar humilde, sencillo, donde vivía una mujer que marcaría la historia de la humanidad. Rahab. Rahab no era vista con respeto. La gente murmuraba de ella, la señalaba, la juzgaba. Era una mujer marginada, una prostituta, alguien que parecía no tener futuro ni dignidad. Y sin embargo, Dios había puesto sus ojos en ella. Si caminabas de noche por las calles de Jericó, podías ver luces tenues saliendo de algunas ventanas. La casa de Rahab era una de ellas. Su hogar estaba construido junto a la muralla, casi como si fuera parte de ella. Desde allí se veía hacia afuera, hacia el desierto, hacia un horizonte que parecía no prometer nada. Rahab había vivido mucho rechazo. Quizás alguna vez soñó con tener un hogar digno, con un esposo que la amara, con hijos que la llamaran mamá. Pero la vida en Jericó la había arrastrado por un camino de vergüenza y de soledad. Muchos hombres la buscaban, pero pocos la respetaban. Y sin embargo,
Esa mujer tenía algo que la distinguía. Tenía oídos atentos y un corazón sensible. Mientras muchos en Jericó se burlaban de las historias de Israel, Rahab escuchaba. Los rumores corrían rápido por los pasillos del mercado y los patios de las casas. El pueblo de Israel derrotó a los amorreos. Su Dios abrió el mar rojo. Nadie puede detenerlos. Muchos en Jericó decían: «Va, son cuentos para asustarnos. Nuestros muros son más fuertes. Nuestros dioses son más poderosos». Pero Rahab prestaba atención. En su corazón sabía que había algo diferente en esas historias. Había un Dios verdadero detrás de ellas, y esa convicción la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida. Una noche silenciosa, 2 hombres israelitas llegaron a Jericó. Eran espías enviados por Josué, el líder de Israel. Su misión era clara: entrar en la ciudad, observar y llevar información para preparar la conquista. Ellos se movían con cautela, esquivando miradas, ocultándose en las sombras. Pero Jericó no era fácil de atravesar. Los soldados vigilaban las puertas. Las calles estaban llenas de ojos curiosos. Los espías sabían que en cualquier momento podían ser descubiertos. Fue entonces cuando encontraron refugio en la casa de Rahab. Ella los recibió, los escondió en su hogar, arriesgando todo lo que tenía. Imagina ese momento: 2 extranjeros perseguidos, una mujer marginada y un ejército entero buscándolos. Rahab subió a los espías a la azotea de su casa y los ocultó bajo manojos de lino que tenía secándose, mientras los guardias recorrían las calles preguntando: «¿Dónde están esos hombres? ¿Quién los ha visto?». Rahab mantenía la calma. Cuando tocaron a su puerta, ella habló con firmeza: «Sí, vinieron a mi casa, pero se fueron al caer la noche. Si se apresuran, seguro los alcanzan en el camino». Los soldados corrieron hacia las puertas de la ciudad, convencidos. Y así, en medio de la noche, Rahab había salvado la vida de los espías de Israel. Cuando el peligro pasó, Rahab subió al techo. Allí, entre susurros y respiraciones agitadas, habló con los espías: «Yo sé que Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra. Sé que vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El terror ha caído sobre todos nosotros. Les ruego, júrenme por Jehová, que así como yo he tenido misericordia con ustedes, ustedes la tendrán con mi familia». ¿Te das cuenta? En esa declaración está la fe más grande de toda Jericó. Ningún líder, ningún sacerdote, ningún soldado tuvo el valor de reconocer al Dios verdadero. Pero una mujer marginada, una prostituta despreciada, sí lo hizo. Los espías le respondieron con un pacto: «Nuestra vida responderá por la tuya. Cuando Jehová nos entregue esta ciudad, tu familia será salva si permanecen en tu casa. Y como señal ata este cordón de hilo rojo en tu ventana». Rahab aceptó, y desde ese momento colgó el cordón escarlata en su ventana. Esa cuerda, simple a los ojos de cualquiera, se convirtió en símbolo de salvación, un eco anticipado de la sangre de Cristo que siglos después sería derramada para redimirnos. Imagínate los días siguientes para Rahab. Cada mañana, al ver el cordón rojo ondeando en su ventana, su corazón latía fuerte. Afuera, la ciudad seguía igual. El mercado lleno, los soldados entrenando, los sacerdotes ofreciendo sacrificios a ídolos. Nadie imaginaba que las horas de Jericó estaban contadas, pero ella sí lo sabía y esperaba. Con cada ruido de trompeta que llegaba del campamento israelita, Rahab apretaba sus manos y miraba a su familia, convencida de que Dios cumpliría su palabra. Mientras tanto, sus vecinos seguían riendo, confiados en los muros. Nadie sospechaba que la verdadera fortaleza estaba en esa mujer y en la fe que había puesto en el Dios de Israel. La historia de Rahab nos muestra algo poderoso. Dios no mira lo que el mundo ve. Donde otros veían una mujer despreciada, Dios vio un corazón dispuesto. Donde otros veían debilidad, Dios vio fe. Rahab se convirtió en parte del plan divino, no solo porque salvó a los espías, sino porque de su descendencia nacería el rey David. Y siglos después,
el Salvador del mundo, Jesucristo. Sí, así como lo escuchas, una mujer marginada de Jericó fue parte de la genealogía del Mesías. Eso nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, no importa tu pasado, tu pecado, tus caídas. Si abres tu corazón y crees, Dios te levanta y te pone en su propósito eterno, en medio de una ciudad orgullosa, en medio de murallas aparentemente indestructibles. La fe de una mujer abrió una ventana de esperanza. Rahab nos enseña que no importa qué tan oscuro sea tu pasado, Dios siempre tiene un futuro lleno de gracia. Así vivía Jericó, y así se levantaba una historia que iba más allá de muros y riquezas, la historia de una mujer que creyó en el Dios verdadero y que por su fe cambió su destino para siempre. Jericó seguía con su rutina. Sus mercados bullían de gente, los sacerdotes levantaban sacrificios a sus dioses y los soldados caminaban seguros sobre los muros. Nadie imaginaba que la cuenta regresiva había comenzado. El campamento de Israel ya estaba cerca. Desde las murallas se podían ver las tiendas levantadas, las columnas de humo de las fogatas y un pueblo entero preparándose para algo que nunca antes se había visto. Los habitantes de Jericó sentían miedo, aunque lo disimulaban. El rumor de lo que Jehová, el Dios de Israel, había hecho en Egipto y en el desierto había llegado a sus oídos. Pero, como ocurre tantas veces, el orgullo era más fuerte que la humildad. Creían que sus muros eran suficientes para resistir. Al amanecer, Israel comenzó a moverse. Los sacerdotes llevaban trompetas de cuerno de carnero. Delante del pueblo iba el arca del pacto, símbolo de la presencia del Dios vivo. No había armas alzadas, no había gritos de guerra, no había arietes ni catapultas, solo un pueblo caminando en silencio alrededor de la ciudad. Desde lo alto, los soldados de Jericó observaban con burla. «Miren, dan vueltas como si fueran niños jugando». ¿Eso es un ejército? No saben de guerra. Pero mientras las risas llenaban las murallas, abajo los pasos de miles de pies resonaban en la tierra. El sonido grave de las trompetas marcaba el ritmo, como un latido profundo que hacía temblar el aire. Ese primer día, Israel rodeó la ciudad una sola vez y se fue en silencio. Los habitantes de Jericó respiraron aliviados. ¿Eso fue todo?, se decían. Al siguiente amanecer lo mismo. Y al tercero y al cuarto. 6 días en total, cada día el mismo recorrido. Israel marchando alrededor de Jericó, trompetas sonando, silencio absoluto. Los niños de Jericó se burlaban desde las murallas. «Corran más fuerte, nunca entrarán». Los soldados comenzaban a impacientarse. Algunos temían en secreto, otros reían de los israelitas. Pero cada día que pasaba, el ambiente se hacía más pesado. Algo en el aire anunciaba que aquello no era un simple desfile. Dentro de la ciudad, Rahab miraba desde su ventana el cordón rojo colgado. Cada vez que escuchaba las trompetas, su corazón latía con fuerza. Ella sabía que aquello no era un juego. Sabía que el Dios de Israel estaba actuando. El sol del 7º día trajo un amanecer distinto. Desde temprano, los israelitas se prepararon. Ese día no sería igual. Ese día darían 7 vueltas alrededor de la ciudad. Primera vuelta, el sonido de las trompetas cortaba el silencio. Segunda vuelta, los soldados de Jericó ya no se reían, algunos empezaban a sudar. Tercera vuelta, los comerciantes cerraban apresurados sus puestos. Cuarta vuelta, las madres abrazaban a sus hijos sin entender lo que estaba pasando. Quinta vuelta, Rahab apretaba la mano de su familia mirando al cielo. Sexta vuelta, un silencio absoluto dominaba todo. El miedo ya estaba sembrado en los corazones de Jericó, y entonces llegó la 7ª vuelta. Cuando el pueblo terminó de rodear la ciudad por 7ª vez, los sacerdotes tocaron las trompetas con toda su fuerza. El sonido retumbó como un trueno en medio del desierto. Josué dio la orden: «Griten, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y el pueblo entero gritó. Miles de voces al unísono, un clamor que sacudió el aire. Era un grito no de hombres, sino de fe, un grito de obediencia y poder. En ese instante la tierra tembló. Los muros que habían estado firmes por siglos comenzaron a resquebrajarse.
Piedras enormes cayeron, torres se desplomaron, el polvo cubrió el aire. En cuestión de segundos, los muros que parecían indestructibles estaban en el suelo. Jericó, la ciudad orgullosa, la fortaleza impenetrable, cayó sin que Israel usara un solo ariete, sin levantar un arma contra sus muros. Fue la mano de Dios la que derribó la fortaleza. Dentro de la ciudad el pánico fue total, gritos, llanto, carreras desesperadas. Los soldados que antes se creían invencibles corrían confundidos. Los mercaderes dejaban sus puestos, las familias buscaban refugio donde no había. Pero en medio del caos hubo una casa que permaneció firme, la de Rahab. En su ventana seguía ondeando el cordón rojo, señal de salvación. Y tal como lo prometieron los espías, su familia fue protegida. Israel entró y tomó la ciudad, pero la promesa de Dios se cumplió. Rahab y los suyos fueron salvos, porque ella había creído cuando todos los demás se burlaban. La caída de Jericó no fue una simple conquista militar, fue un mensaje de Dios al mundo entero. Que no importa cuán altos sean los muros que levantemos, que no importa cuán fuertes creamos que son nuestras defensas, que no importa cuánto confiemos en riquezas, en ídolos, en fuerzas humanas, cuando Dios decide actuar, ningún muro se mantiene en pie. El grito de Israel no fue solo un ruido, fue una demostración de fe, de obediencia, de confianza plena en que Dios cumple lo que promete. Y así, aquel día quedó grabado en la historia. Jericó cayó, pero más grande aún fue el testimonio de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Los muros de Jericó nos recuerdan que los muros de nuestra vida también pueden caer. Muros de orgullo, de miedo, de pecado, de dolor. Quizás hoy tú también tienes un Jericó en tu corazón, un muro que crees imposible de derribar. Pero escucha esto. El mismo Dios que derribó los muros de Jericó puede derribar los tuyos. Solo necesitas fe, obediencia y un grito de confianza en Él, porque la victoria no está en nuestras fuerzas, sino en la mano poderosa de Dios. Ya hemos caminado por Jericó. Hemos visto sus muros gigantes, su comercio, sus templos llenos de ídolos, sus campos fértiles, y hemos sentido la tensión de sus últimos días. Hemos conocido a Rahab, la mujer que creyó en el Dios verdadero cuando toda su ciudad vivía en la oscuridad. Hemos escuchado las trompetas, el grito del pueblo de Israel, y hemos visto cómo los muros que parecían eternos cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora, hermano, hermana, es el momento de preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué la Biblia nos cuenta con tanto detalle la historia de Jericó, si pasaron 3000 años desde entonces? La respuesta es simple pero profunda, porque Jericó no es solo una ciudad del pasado. Jericó es un símbolo vivo. Jericó somos tú y yo. Jericó representa todo lo que levantamos en nuestras vidas para reemplazar la confianza en Dios. Los muros de Jericó eran de piedra, enormes y gruesos. Los nuestros son invisibles pero igual de reales. Algunos levantan muros de orgullo creyendo que pueden solos, que no necesitan a nadie, ni siquiera a Dios. Otros levantan muros de miedo que los paralizan, que no los dejan avanzar hacia lo que Dios tiene preparado. Están también los muros del pecado escondido, esos hábitos que sabemos que nos hacen daño, pero que escondemos para que nadie los vea. Y hay muros de dolor y resentimiento, heridas del pasado que se convierten en fortalezas impenetrables en el corazón. ¿Sabes lo más triste? Que muchas veces creemos que esos muros nos protegen, cuando en realidad nos encierran. Pensamos que nos hacen fuertes, pero en realidad nos esclavizan. Jericó confiaba en sus murallas, en su riqueza, en sus dioses falsos. Nosotros, en pleno siglo XXI, seguimos haciendo lo mismo, solo que con otros nombres. Dinero, fama, poder, placer, redes sociales, apariencias. Pero todo eso tarde o temprano cae. La caída de Jericó nos enseña que no fue la fuerza de Israel la que derribó los muros. No fueron catapultas ni espadas. Fue la fe y la obediencia a Dios.
El pueblo marchó en silencio porque Dios lo ordenó. Gritaron porque Dios lo mandó, y en ese grito estaba depositada toda su confianza, no en sí mismos, sino en el Señor. Esa es la clave también para nosotros hoy. Si quieres ver caer tus muros, no basta con tus fuerzas. Necesitas levantar un grito de fe, una obediencia sincera, un clamor que diga: Señor, no puedo solo, pero contigo todo es posible. Quizás tu Jericó es un matrimonio roto. Quizás tu Jericó es una adicción. Quizás es la soledad, la depresión, la falta de perdón. Tal vez tu Jericó es la falta de fe, el sentir que ya no hay esperanza. Pero escucha esto: cuando Dios entra en tu batalla, los muros caen. Y no podemos terminar sin recordar a Rahab. ¿Qué nos enseña ella? Que Dios no escoge a los más perfectos, ni a los más fuertes, ni a los más santos. Dios escoge a los que tienen un corazón dispuesto. Rahab era una mujer despreciada, pero creyó. Creyó cuando todos los demás dudaban. Confió en el Dios verdadero, y por eso ella y su familia fueron salvos. Esa es la gracia de Dios. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu pasado. Dios no te define por tu ayer, sino por lo que Él puede hacer contigo hoy. La fe de Rahab la llevó a ser parte de la genealogía de Jesús. Mira qué impresionante. De una mujer marginada, Dios sacó una línea de bendición eterna. Así también contigo. Dios puede tomar tu vida con todos sus errores y convertirla en un testimonio de su poder y su amor. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? Primero, reconoce tus muros. Todos los tenemos. Pregúntate: ¿qué he levantado en mi vida que me aleja de Dios? ¿En qué estoy confiando más que en Él? Segundo, entrégale esos muros a Dios. Haz como Israel, obedece aunque parezca loco, aunque el mundo se ría, aunque otros no entiendan. Cree aunque no veas. Camina alrededor de tu Jericó, confiando en que el día séptimo llegará y los muros caerán. Tercero, no olvides el cordón rojo. Así como Rahab colgó ese hilo como señal de salvación, nosotros hoy tenemos una señal mucho más poderosa: la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Esa es la garantía de que aunque el mundo se derrumbe, tú y tu casa pueden ser salvos. Hoy Jericó está en ruinas. Si viajas a esas tierras, verás restos arqueológicos, piedras, polvo. Sus muros ya no existen, pero su lección sigue viva. La caída de Jericó es un recordatorio eterno de que el poder de Dios es real, de que la fe vence lo imposible y de que la gracia alcanza hasta al más olvidado. Y quizás hoy tú mismo necesitas que un muro en tu vida caiga. No lo dudes, clama a Dios. Levanta tu voz, haz tu grito de fe y verás cómo el Señor actúa. Amigo, amiga, si esta historia tocó tu corazón, no dejes que se quede solo en palabras. Permite que Dios derribe tus muros y escriba un nuevo capítulo en tu vida. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, si quieres seguir aprendiendo de la palabra de Dios de una manera clara, profunda y transformadora, te invito ahora mismo a suscribirte a nuestro canal Inspiración Cristiana. Aquí seguimos caminando juntos, creciendo en la fe y recordando que con Dios siempre hay esperanza, siempre hay victoria, siempre hay vida nueva. No lo pienses más. Haz clic en suscribirte, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de inspiración. Porque la palabra de Dios sigue viva y tiene poder.